Hola, buenas noches a todos, cordial saludo. Somos estudiantes del programa de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD. Hoy vamos a hablar un poco de un foro académico virtual del curso de lengua materna. Nuestro grupo está conformado por Wilmar Pérez Girón, Guillermo Sotelo Gómez y quien les habla, Dana Valentina Rincón Mosquera. Nuestro foro tiene como nombre la lengua materna como la base para comprender la diversidad cultural y la lingüística. Ok, compañeros, reflexionar sobre la lengua materna es importante porque forma el primer método simbólico que nos conecta con el mundo. Por medio de la lengua materna no solo aprendemos a comunicarnos, sino que también construimos identidad, analizamos la realidad y nos unimos con nuestra cultura, en un entorno creciente multiculturalidad. Entender la lengua materna nos permite valorar la diversidad lingüística y promover la convivencia respetuosa entre las culturas. Compañeros, voy a hablarles un poco sobre lo de los aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. Según Coserio de 1986, la lingüística no se ocupa en la organización interna de las lenguas, sino también de su función esencial como instrumento de pensamiento y comunicación. La lengua materna adquirida de manera natural en los primeros años de vida. Constituye la base sobre la cual el ser humano estructura su percepción del mundo y organiza la experiencia. En este sentido, el lenguaje no es únicamente un medio de transmisión de información, sino que es un sistema que moldea la forma en que interpretamos la realidad y lo relacionamos con ella. Comprender la gramática y la semántica de una lengua implica lo que es reconocer cómo se construye el significado y cómo se manifiesta la subjetividad en cada cultura. Compañeros, la lengua materna refleja lo que son los valores, las creencias y el modo de ver el mundo, convirtiéndose en un vehículo de identidad colectivo y personal. Además, también nos permite que los individuos participen en la tradición de cultura de su comunidad, transmitiendo lo que son saberes, emociones y formas de pensamiento que se perpetúan a través de generaciones. De esta manera, compañeros, la lingüística se revela como una disciplina que transige en el estudio técnico de las estructuras lingüísticas. Se convierte en una herramienta para comprender la dimensión humana del lenguaje, su papel en la configuración de la conciencia y su función en la construcción de la diversidad cultural. Sumándome a la reflexión anterior, quiero aportar la función metalingüística, pensar y hablar sobre la lengua. Loureda, 2009, resalta que la función metalingüística del lenguaje nos permite reflexionar sobre el propio sistema lingüístico. Esta capacidad es importante para desarrollar conciencia lingüística y pensamiento crítico. Al hablar sobre la lengua materna, observamos sus usos, normas, por lo que fortalece nuestra comprensión del lenguaje como fenómeno humano y social. Sumado a lo planteado por Loureda, es importante considerar que la función metalingüística no solo nos ayuda a describir la lengua, sino que también sirve para cuestionar las relaciones de poder que atraviesan su uso. Cuando observamos el lenguaje desde dentro, también evaluamos quién decide qué formas son correctas, qué variedad se legitiman en contextos. Eh, Desde esa perspectiva, la metalingüística abre un espacio para discutir la hegemonía lingüística y la discriminación hacia hablantes de dialectos regionales o minoritarios. Además, reflexionar sobre la lengua implica no es un sistema estático, sino un mecanismo en permanente cambio influido por los factores sociales, culturales y tecnológicos. De igual manera, la función metalingüística adquiere un papel formativo, permite a los hablantes entender cómo se transforman los significados, cómo se inventan nuevas palabras
y cómo los discursos moldean nuestra percepción de la realidad. En conclusión, esta labor favorece la autorregulación comunicativa. Un hablante que comprende su lengua de manera crítica puede ajustar su discurso a diferentes contextos, identificar ambigüedades, mejorar su precisión semántica y participar más activamente en debates académicos y ciudadanos. Tienes el micrófono apagado, Wilmar. Cordial saludo, mi nombre es Wilmar Pérez y en esta ocasión voy a hablar sobre la sociolingüística en la lengua como construcción social. Lastra, 1992, expone que la lengua es un reflejo de las dinámicas sociales, identidades culturales y relaciones del poder. La lengua materna no es igual, varía según el contexto, la vida social, la situación comunicativa. Considerar estas diversidades nos permite entender fenómenos como es el bilingüismo, la discriminación lingüística y nos invita a valorar todas las formas del habla como legítimas. El lenguaje es una herramienta social que evoluciona junto con las comunidades. Cada variante lingüística, ya sea un dialecto, un sociolecto o un estilo de habla, surge de contextos históricos, culturales y económicos específicos. Asimismo, el idioma recoge y reproduce identidades culturales. Las expresiones, los acentos y los modismos funcionan como marcadores que conectan a las personas con su comunidad. Por eso, cuando una lengua o variante es estigmatizada, no solo se cuestiona la forma de hablar, sino también la identidad de quienes la usan. Gracias. Continuando con el tema, quiero hablar de la multiculturalidad y diversidad lingüística. Trujillo Sáez, 2005, afirma que la lengua materna es un vehículo de cultura y un puente hacia la interculturalidad. Al saber y respetar otras lenguas y culturas, desarrollamos competencias comunicativas interculturales que favorece la inclusión y el diálogo. La diversidad lingüística no es una amenaza, sino una riqueza que debe ser protegida y fomentar desde la educación. Por lo tanto, no solo promueve la inclusión, sino que también cuestiona los modelos educativos y sociales que favorecen una lengua dominante como símbolo de prestigio. En distintos entornos sociales, las lenguas indígenas o minoritarias continúan siendo marginadas. En consecuencia, esto genera desigualdades profundas en el acceso al conocimiento, la participación política y el reconocimiento cultural. Desde este ángulo, la defensa de la diversidad lingüística implica también una crítica a las estructuras institucionales que reproducen la homogeneización cultural. En este sentido, comprender la multiculturalidad implica admitir que el contacto entre culturas no siempre es armonioso, puede dar lugar a tensiones, conflictos de identidad y disputas por la legitimidad simbólica. Por ello, impulsar competencias interculturales va más allá de aprender sobre otras culturas, exige desarrollar una postura ética y permite enfrentar prejuicios, demostrar estereotipos y abrir espacios de negociación entre diferentes maneras de entender el mundo. Finalmente, cuidar la diversidad lingüística desde la educación supone transformar las prácticas pedagógicas. No basta con incluir contenidos sobre interculturalidad, sino que es necesario formar entornos donde los estudiantes puedan usar sus lenguas, reconocerlas como valiosas y participar en procesos de conocimiento situados, de tal manera que las lenguas no se conciban como simples códigos, sino como herramientas de resistencia cultural, identidad colectiva y ciudadanía crítica. Como estudiantes del curso de lengua materna del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y futuros docentes, queremos proponer una
una propuesta pedagógica que consiste en lo siguiente. Proponemos una actividad didáctica llamada Lenguas que se abrazan. Está dirigida a estudiantes de secundaria de zona rural. La estrategia consiste en crear un mural colaborativo donde todos los estudiantes presentan palabras, expresiones y relatos en su lengua materna y en otras lenguas presentes en esta comunidad. A través de entrevistas familiares, exploración cultural. Así se fomenta la reflexión sobre la diversidad lingüística y el respeto intercultural. Con esta actividad promovemos el reconocimiento de las lenguas indígenas y afrodescendientes como parte del patrimonio cultural. Ok, compañero. Muchas gracias. Bueno, terminando este foro, compañeros, me gustaría que cada uno de nosotros diéramos una conclusión de lo hablado. Y pues por mi parte, la lengua materna es mucho más que una herramienta de comunicación. Esto es un medio de pensamiento, de identidad y de cultura. A través de la lingüística comprendemos que el lenguaje estructura nuestra forma de ver el mundo y nos permite expresar ideas complejas. Debemos reconocer que la metalingüística nos invita a pensar sobre el lenguaje mismo, desarrollando lo que es una conciencia crítica donde nos ayuda a fortalecer nuestra capacidad de analizar y de argumentar. Desde lo sociolingüístico, perdón, entendemos que también la lengua materna, ¿cómo puedo decir la palabra? Refleja las realidades sociales, la identidad cultural y el marco de la multiculturalidad. También esto nos permite lo que es reconocer cada lengua, que encierra una conmovisión única y que su preservación es clave para la convicción intercultural. Por esto, reflexionar sobre la lengua materna en la parte educativa es un acto de resistencia y de reconocimiento. Es también valorar nuestras raíces, nuestra historia y nuestros diálogos con otras culturas. También es reconocer la diversidad lingüística, que esta no es una barrera, sino que es una oportunidad para aprender, para crecer, para construir y, bueno, construir sociedades más justas e inclusivas. También tenemos que tener en cuenta, compañeros, que como futuros docentes tenemos el compromiso de lo que es promover espacios donde todas las lenguas sean escuchadas y respetadas, porque educar desde la lengua materna es escuchar desde el corazón de la cultura. Esa era mi conclusión, compañeros. A manera de conclusión sobre los temas anteriormente mencionados, quiero decir que la lengua materna abre caminos para comprender distintas formas de interpretar el mundo y convivir con respeto. Actúa como un lazo que fortalece la armonía entre grupos diversos y facilita el entendimiento mutuo. Al reflexionar sobre su uso, impulsa una mirada crítica que enriquece el pensamiento. Así, el lenguaje se convierte en herramienta para construir significados compartidos y una convivencia más consciente. Gracias. Aquí, en conclusión, para mí la lengua materna no es solo un medio de comunicación, sino una base fundamental de identidad, pensamiento y pertenencia cultural. Por medio de ella interpretamos el mundo y construimos nuestras primeras formas de interacción social. Cuidarla y valorarla implica reconocer la variedad lingüística como un patrimonio colectivo y no como un obstáculo. También fortalece el uso de la enseñanza de la lengua materna, contribuye en una educación más inclusiva, equitativa y respetuosa de las múltiples voces que conforman una sociedad plural. Muchas gracias. Bueno, compañeros, gracias también por reunirnos en este espacio, hablar sobre un poco sobre la lengua materna y también esperamos que aquellos que están viendo este foro virtual les sea de mucho provecho, así como nosotros también aprovechamos esta oportunidad de hablar un poco de ella. Entonces a todos, muchas gracias y nos veremos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, compañeros. Que estén bien.